Estudiantes, muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos a nuestra clase de responsabilidad del servidor público. Hoy, sábado 8 de abril a las 3:09 de la tarde, damos inicio a nuestra nueva sesión de responsabilidad del servidor público. Como les mencionaba la clase anterior, el día de hoy vamos a abarcar un tema bastante interesante, es el tema correspondiente a la semana 5. Este tema es lo que concierne a la responsabilidad del servidor público en materia civil, primera parte, ¿correcto? Después de Semana Santa, aspiramos, si todo nos sale muy bien, a ver la segunda parte de responsabilidad del servidor público en materia civil. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver algo que se llama responsabilidad del servidor público en materia civil. Antes de hablar de responsabilidad del servidor público, es pertinente preguntarnos a qué se refiere la Constitución con responsabilidad civil. Bueno, el artículo 111 de la Constitución Política de Colombia nos indica que en tema de responsabilidad civil, la responsabilidad privada de los funcionarios es idéntica a la de cualquier otro gobernado, o sea, a la de cualquier otro ciudadano en el país, por lo cual los términos de la misma no requieren de especificación. ¿Esto qué quiere decir? Que en materia de responsabilidad civil, tanto los funcionarios públicos como los servidores públicos tienen la misma responsabilidad. Ojo, hay que hacer claridad. Por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, en el caso de las fuerzas militares, aplican unos requerimientos específicos, digamos que ellos tienen unos tribunales militares y los procesos que se realizan pues son un poquito más complicados, más complejos. Pero digamos que de manera general y fundamentándonos en el artículo 111 de la Constitución Política del 91, la responsabilidad privada de los funcionarios públicos es idéntica a la de cualquier otro gobernado en el país. Bueno, ahora sí, entrando netamente a nuestro tema, hablamos de responsabilidad del servidor público en materia civil, pero antes de hablar de responsabilidad del servidor público en materia civil, es importante hablar de la famosa acción de repetición. La acción de repetición se sustenta en la ley 1437 del año 2011 y en la ley 678 de 2001. La ley 678 de 2001 es muy importante porque en su artículo número 2 define qué es este tema, qué es la acción de repetición, ¿correcto? Entonces, en el artículo segundo nos dice que la acción de repetición, primero, es una acción civil de carácter patrimonial. Entonces nos está definiendo desde el comienzo que es una acción que responde netamente a un aspecto patrimonial, o sea, al dinero, ¿correcto? No pueden olvidar ese tema. Segundo, nos dice que la acción de repetición es una acción que se ejerce en contra del servidor público o en contra de un ex servidor público, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que pueden iniciar una acción de repetición a un servidor público que en este momento esté ejerciendo su cargo o pueden iniciar una acción de repetición contra un funcionario que era servidor público en un momento determinado. ¿Es correcto? Bueno, de igual manera nos dice el artículo segundo de esta ley que la consecuencia de su conducta dolosa o gravablemente culposa determina la acción de repetición en contra del servidor público. Palabras más o palabras menos. Esta acción de repetición es una respuesta de la institución, de la organización, del Estado como consecuencia de una conducta de carácter doloso o de carácter gravemente culposo ejercida por un funcionario público. También nos dice el artículo segundo que la acción de repetición obedece o se genera por reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado. En otras palabras, sea porque el Estado tuvo que indemnizar a un particular o tuvo que indemnizar a una organización particular por condena, por conciliación o por cualquier otra forma de terminación de un conflicto, la institución y la nación tienen el derecho a iniciar una acción de repetición en contra del funcionario público que generó, que originó que el Estado tuviera que desarrollar un proceso indemnizatorio. Como quinto elemento, el artículo segundo también nos habla de que la acción de repetición es una acción que se ejercitará también contra los particulares
que estén investidos de una función pública y que hayan ocasionado, tanto en forma dolosa como en forma culposa, la reparación patrimonial. En otras palabras, lo que nos quiere decir el artículo 2 de esta ley es que no importa si usted es funcionario público, no importa si usted era funcionario público y no importa si usted es un ciudadano que no tiene el título de funcionario público. Si usted está ejerciendo una función pública a nombre del Estado por designación del Estado o era funcionario público y tuvo una falta grave que implicó la indemnización de un particular, también se le aplica la acción de repetición dependiendo del tipo de falta que usted genere. En este caso, si fue de forma dolosa o culposa y si generó reparación patrimonial por parte de la nación. Casildo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, continuamos entonces con nuestro tema. De igual manera, la jurisprudencia colombiana, la normatividad colombiana, nos indica que hay unos requisitos para ejercer la acción de repetición. Estos requisitos son 5 o los podemos resumir en 5 requisitos. El primero, la existencia de condena judicial o de acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente. Segundo requisito para realizar o para comenzar la acción de repetición, que exista el pago de la indemnización por parte de la entidad pública a la que pertenece el funcionario y que causó la falta en contra de un tercero. Tercer elemento, la calidad del demandado como agente o exfuncionario del Estado demandado. Cuarto elemento, la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado. Quinto elemento, que la conducta sea de carácter doloso o gravemente culposo y que a su vez hubiese causado el daño antijurídico. Entonces, resumido rápidamente, para que inicie la nación una acción de repetición en contra de un funcionario público, es importantísimo, es fundamental que primero exista la condena judicial o que exista un acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a la entidad estatal para indemnizar a un tercero o a un afectado. Segundo elemento, para iniciar una acción de repetición en contra de un funcionario, debe haberse realizado el pago de la indemnización por parte de la entidad pública a la parte afectada. Tercer elemento para realizar una acción de repetición. La calidad del demandado debe ser muy clara, tanto como agente que ejerce una función pública a nombre del Estado, sea funcionario o sea un particular, o la cualidad de exfuncionario que en su estado como funcionario en su momento ejerció una falta que obligó a la entidad a realizar una indemnización a un tercero. Cuando nos habla de la cuarto elemento para ejercer una acción de repetición, nos dice que para pedir o para iniciar una acción de repetición en contra de un funcionario público debe existir evidencia de que se desarrolló la falta bajo el tema o bajo el carácter de culpa grave o bajo el carácter de dolo, ¿correcto? Y por último nos dice que el elemento importante para realizar esta repetición es que realmente el funcionario, por medio de su conducta dolosa o su conducta gravemente culposa, sea el causante real del daño antijurídico. Queridos estudiantes, preguntas hasta el momento, dudas, acotaciones, los escucho. Están abiertos los micrófonos, muchachos. Profe, en ese punto sería, o sea, si yo, por ejemplo, yo soy policía, yo me retiro y cometo una falta después de, fui funcionario público, no. No, mira, en este caso la pregunta que tú me haces es, bueno, si yo era funcionario público, me retiré del servicio, ya no estoy ejerciendo una función pública. Pues como no estoy ejerciendo una función pública, ya no es un tema de derecho disciplinario, no es un tema de carácter administrativo, ya que no pueden demandar al Estado por la acción que realice un particular que no pertenece o que no está ejerciendo una función en nombre del Estado. Entonces, en este caso, si digamos, el policía se retira
correcto, ya no está ejerciendo una función como servidor público, y luego de retirado decide asesinar a su mujer, o decide ir a robar, o decide extorsionar a una persona, no pueden demandar al Estado porque esa persona no está en ejercicio de sus funciones públicas, correcto, ya está retirado. La acción de repetición tiene un carácter específico, como se los mencionaba al principio, es de carácter patrimonial. Lo que busca es resarcir el daño que se le causa al Estado, el daño que se le causa a la administración pública a nivel patrimonial. O sea, el dinero que por una u otra razón el Estado tuvo que pagarle a un tercero por la conducta, tanto culposa o dolosa, de un funcionario público en su ejercicio. ¿Correcto hasta aquí? ¿Fui claro? Listo, Nelson. Retomando lo que me decía Juan Carlos. Sí, exactamente, Juan Carlos. Entra como civil, porque ya no es una persona que está investida como funcionario público. Entonces, digamos que aquí ya aplica un proceso. Aunque es algo muy interesante, porque en el Estado hay demandas de ese calibre. Por ejemplo, dicen, no, es que la persona que asesinó a fulanito de tal era policía. Y entonces inician una demanda en contra del ministerio. Obviamente eso cae por su peso porque la persona ya no es un funcionario público, entonces ya hay que iniciar un proceso totalmente diferente. Aunque hay casos que complican la situación. Por ejemplo, que la persona que cometa el delito porte prendas oficiales o privativas de las instituciones públicas. Un ejemplo, que la persona cometa el delito con su arma de dotación. En otras palabras, que por alguna razón la persona se retiró del ejercicio de su cargo y no entregó el arma de dotación, o pudo adquirir el arma de dotación, quién sabe cómo. ¿Correcto? Entonces digamos que aquí ya comienzan a configurarse unos escenarios y unos casos que complican la situación y que obviamente pueden comprometer a la entidad, a la institución pública en una reparación. Juan Carlos, me parece muy chévere tu caso, cuéntamelo. Profe, no, una vez en Manizales una riña y pues llegamos al caso. Y pues uno de los jóvenes se me vino a mí con arma blanca tipo machete. Tengo que utilizar el arma de dotación. El sujeto pues perdió la pierna porque el fémur no pudo ser reconstruido. Obviamente el Estado ganó la demanda porque se actuó en legítima defensa, y lo otro fue que no se atentó directamente contra la vida del bandido ese, que no tiene otro nombre. Entonces pues gracias a Dios y a esos, y pues salí exonerado. Ok, Juan Carlos, una pregunta. ¿Qué te dijeron con el tema de uso de la fuerza? Por ejemplo, si a ti te sacan un cuchillo, tú no puedes disparar. Hay unos casos específicos para hacerlo. Sí, es dependiente. No tienes que utilizar pues otros recursos, como es por ejemplo, el bastón de mando, lo que vulgarmente pues la mayoría de gente llama el bolillo. Pero no, igual usted, una persona, o sea, los puños están constatados como un arma letal, y una persona que sea idóneo para defenderse, pues de pronto alguien que sepa artes marciales o algo lo puede noquear a uno. Correcto. Entonces pues la cuestión es ya de uno tener una buena defensa que justifique todo. Okay, pero pues, por la igualdad de armas casi siempre se tiran a meter por lo de que tenía un machete y uno tenía arma de fuego, pero pues a uno no le da más para defenderse. Correcto, exactamente. De igual manera hay que ver que es la disponibilidad del arma en el momento y de que es un ataque a servidor público, y como es un ataque a servidor público, digamos que aquí se reclama un hecho de legítima defensa, ¿correcto? De igual manera, hay una intención no solamente de lastimar al servidor público, sino también de asesinarlo. Entonces aquí se empiezan a configurar una serie de casos bastante interesantes y específicos que pueden evitar que las instituciones públicas tengan que generar una indemnización para un tercero. Pero un muy buen caso, Juan Carlos, muy bien ejemplificado. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, ¿cierto? Estamos claros hasta el momento. Perfecto. Entonces vamos a hablar ya con el siguiente caso. No, la Policía Nacional. La Policía Nacional está en la obligación, y también el Ministerio de Defensa, de proporcionarle al oficial en servicio la asesoría jurídica y la asistencia necesaria para que la persona se pueda defender.
ya que en este momento cuando Juan Carlos cometió la acción, Juan Carlos se encontraba en representación de la autoridad, en representación de una institución y al servicio de la misma, ¿correcto? Él estaba atendiendo un caso específico, por lo cual la Policía Nacional y el Ministerio están en la obligación de defender y de apoyar a Juan Carlos, que es su oficial o su servidor público en este caso. Obviamente, si en el proceso, digamos, no es el caso de Juan Carlos, pero podemos hablar de otro caso, en el proceso la persona sí actuó de mala intención, actuó de manera dolosa, con extralimitación de sus funciones y asesinó a una persona como tal, la policía se encarga del caso, la policía le da la asesoría jurídica, la policía le da el acompañamiento específico, ¿correcto? Pero cuando el caso falla, la persona no demanda a Juan Carlos como tal, sino también demanda al Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa y la policía entran en un detrimento patrimonial y tiene que pagarle a la persona que fue afectada una indemnización específica. Cuando la institución se ve en la obligación de pagar a una persona de manera específica por las acciones del funcionario, entonces ahí es donde se puede configurar una acción de repetición, porque la institución y la nación le dice, listo, yo lo apoyé, yo le di el acompañamiento jurídico, pero es que realmente usted es culpable de esa acción y provocó que la nación entrara en un detrimento patrimonial. Por tal razón, usted está en la obligación de responder ahora ante la nación. De igual manera, hay que ver que la acción de repetición se configura simplemente para temas patrimoniales, pero eso no quiere decir que la persona que cometa un delito, por ejemplo, asesinar a una persona, no está exenta de responder ante las autoridades por el crimen que cometió, ¿correcto? Entonces digamos que si la persona muere por una acción indebida del funcionario, el Estado tiene que pagar una indemnización y el Estado inicia una acción de repetición en contra del funcionario por la acción que cometió. Pero, de igual manera, el funcionario no queda exento del crimen que cometió y tiene que entrar ya en un proceso diferente para responder y pagar por lo que hizo, ya no de manera patrimonial, sino ahora ante la ley. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Listo, Nelson? Bueno, entonces continuemos con nuestra dorada clase. La clase anterior nosotros hablábamos de las conductas de carácter doloso y de la conducta culposa. Afortunadamente, la jurisprudencia tiene especificada unos casos frente a lo que es una conducta dolosa y frente a lo que es una conducta culposa. Específicamente el artículo 5 y el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 nos especifica las diferencias entre una conducta dolosa y una conducta culposa. Con respecto al tema de la conducta dolosa, ¿qué nos dice el artículo 5 de la Ley 678 de 2001? Lo leo textualmente. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Es muy importante que tengan en cuenta esto. La palabra quiere. En otras palabras, cuando el funcionario público, bajo el conocimiento de que su conducta, de que su actuar se puede tipificar como una acción antijurídica, una acción perjudicial o que va en contra de las finalidades del servicio, continúa y realiza la acción, ¿correcto? Ahí estamos hablando de una conducta dolosa. De igual manera, el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 nos dice que la conducta dolosa se configura cuando existen las siguientes causas. Primera causa, obrar con desviación de poder. Segundo, haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación. Tercero, haber expedido el acto administrativo con falsa motivación. Cuarto, haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. Y quinto, haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. Ya vamos a abordar estos temas, ya les voy a hacer una diferenciación muy clara entre conducta dolosa, entre conducta culposa y entre conducta gravemente culposa. Ahora vamos a hablar de la conducta culposa. El artículo 6 de la Ley 678 de 2001 indica textualmente que la conducta culposa
es la siguiente. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Entonces, se presume que existe culposidad por las siguientes causas. Primero, violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. Segundo, carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada determinada por error inexcusable. Tercero, omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. Y cuarto, violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. Aquí ustedes me dirán, profesor, realmente no me queda clara la diferencia entre una conducta con dolo y una conducta culposa. Entonces se las voy a colocar de esta manera, un poco más reducida, un poco más resumida, de una manera más coloquial. Cuando hablamos de conducta dolosa, ¿de qué estamos hablando? Cuando el funcionario incurre en la falta disciplinaria a pesar de tener conocimiento de que los hechos de su acción son constitutivos de una infracción o de una falta disciplinaria. En otras palabras, cuando es consciente que su acción es antijurídica. Segundo, hablamos de una conducta con culpa grave cuando el funcionario incurre en la falta disciplinaria por inobservancia de sus funciones o por falta de cuidado sobre sus actuaciones como servidor público. En otras palabras, cuando el funcionario en ejercicio de sus funciones no presta la atención necesaria, la atención requerida para el desarrollo de sus funciones y producto de esta falta, producto de esta inconsistencia en la observancia de sus funciones, se comete una falta disciplinaria. Y hablamos de culpa gravísima cuando el funcionario incurre en la falta por ignorancia supina. ¿Qué es ignorancia supina? Cuando usted ejerce un cargo, cuando usted ocupa un cargo, usted tiene una responsabilidad específica, así como tiene unos derechos, tiene unas obligaciones, ¿correcto? Usted tiene unas obligaciones con respecto al ejercicio de su cargo, por lo menos saber cuáles son los deberes de su cargo, cuál es el alcance de su cargo, ¿correcto? En otras palabras, ¿qué es lo que debe hacer en el ejercicio de sus funciones y qué es lo que no debe hacer en el ejercicio de sus funciones, ¿correcto? Cuando la persona alega que no conocía, que no tenía claro cuáles eran sus funciones, estamos hablando de ignorancia supina, pero esto no es una excusa para cometer la falta, ¿correcto? Entonces por eso nos dice específicamente la ley 678/2001, incurre en culpa gravísima cuando el funcionario desarrolla la acción así alegue ignorancia supina o desconocimiento de sus funciones y del alcance de las mismas. De igual manera nos dice la ley 678/2001. Hay carácter de culpa gravísima cuando el funcionario incurre en la falta por desatención elemental de sus funciones. En otras palabras, cuando el funcionario ocupa su cargo, pero tristemente se desentiende de la totalidad de su cargo. Comienza a delegar, comienza a decir fulanito usted haga esto, fulanito usted haga otro y se desentiende totalmente de las funciones de su cargo. Y producto de esa desatención se comete o se genera unos perjuicios en contra del Estado o en contra de un particular. Aquí estamos hablando de una desatención elemental de las funciones del funcionario. Y de igual forma, la ley establece que se establece culpa gravísima cuando el funcionario incurre en una falta gravísima o incurre en una falta por violación manifiesta a las reglas de obligatorio cumplimiento. En otras palabras, cuando la ley establece de manera taxativa, de manera totalmente clara dentro de la ley, qué acciones no se deben desarrollar, qué acciones no puede ejecutar un funcionario público. Y aún así, a pesar de que son taxativas, de que son explícitas en la ley, el funcionario las realiza, ¿correcto? Al incurrir en este tipo de situaciones estamos hablando de una violación manifiesta a las reglas de obligatorio cumplimiento. Hago un pequeño paréntesis porque los tengo activos en el chat.
Me pregunta Casildo, por descuido o negligencia, sí, estaríamos hablando ya de culpa grave. Por incompetencia, correcto, cuando estamos hablando de ignorancia supina. Elizabeth, el no conocimiento de la ley o norma no lo exime de responsabilidades. Muy bien, Elizabeth, muy buenas tardes. Exactamente, el desconocimiento de la ley no es excusa para romperla. Muy bien, muchachos, la tienen muy clara. Si ustedes tienen esto claro como funcionarios públicos, les va a ir muy bien, porque el tema administrativo es bastante engorroso, pero cuando uno tiene claro todo este tipo de temas, como que ustedes pueden realizar una labor un poco más tranquila, más pacífica, y saben cuál es el alcance de sus funciones, saben cuáles son los deberes de sus funciones, y están totalmente informados, dateados de lo que pueden y no deben hacer. ¿Listo? Entonces, aquí esas serían, digamos que las conductas entre dolosa, grave y gravísima. Pero ahora, ustedes me dirán, profesor, soy nuevo en el tema, profesor, yo no soy funcionario público, así que me queda como un poquito complicado entender este tema. No se preocupe, se lo voy a poner de esta manera coloquial. Imaginen que un sujeto tiene una hermosa novia, ¿correcto? Él ama a su novia, pero su novia comete una serie de acciones. Entonces, estaríamos hablando de que la novia actúa con dolo o que tiene una conducta dolosa cuando la novia del caballero se va de rumba con sus amigas. En medio de la rumba conoce a un caballero muy atractivo y decide acostarse con el caballero. Estaríamos hablando de una conducta dolosa. ¿Por qué? Porque la señorita sabía que tenía una relación, estaba en pleno ejercicio de las funciones que tiene como novia y adicional sabía que su falta, que su acción era algo antijurídico para la relación. En otras palabras, como me dice Juan Camilo, estaba comprometida y aún así decide acostarse con un tercero. En este caso estamos hablando de que es una conducta dolosa porque ella era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Listo? Ahora, hablamos de una conducta grave cuando la señorita se va de rumba con sus amigas, se va de fiesta con sus amigas y resulta que en el ejercicio de sus funciones como novia, la señorita se emborracha, la señorita pierde el conocimiento y al día siguiente se encuentra en la cama de un desconocido. Ella no quería hacerlo, ella realmente ama a su novio, pero tristemente en el ejercicio de sus funciones hubo una inobservancia de sus funciones y lo hizo. Y como lo hizo, estamos hablando de una falta con culpa grave. Independiente de que quisiera hacerlo o no quisiera hacerlo, lo hizo. Y por lo tanto es una culpa grave. Y ahora, hablamos de culpa gravísima si se generan alguno de estos tres elementos. Primero, la señorita se fue de rumba. En medio de la rumba conoce un caballero hermoso, divino y se enamora. Entonces ella simplemente, pues le parece muy fácil, se va a un hotel, se acuesta con el caballero y posteriormente su novio se entera de lo que hizo la señorita. Cuando su novio le pregunta por qué realiza este tipo de cosas, por qué lo traiciona, por qué le hace esto, ella dice, ay, yo no sabía, realmente yo pensé que en nuestra relación todo eso estaba permitido y por eso lo hice. No sabía que no me podía acostar con otra persona. En otro aspecto, estamos hablando de una ignorancia supina o estamos hablando de que el hecho de que ella pensara que no era indebido hacer este tipo de situaciones, no quiere decir que se excuse y que esté exenta de una falta con culpa gravísima, ¿correcto? De igual manera, estaríamos hablando de una conducta con culpa gravísima cuando la señorita realiza una desatención elemental de sus funciones en el ejercicio de novia. ¿Qué quiere decir? La señorita llegó el viernes y como llegó el viernes, se desapareció. El novio no sabe absolutamente nada de la señorita y la señorita aparece hasta el otro viernes de la semana que llega. Al llegar al otro viernes, se encuentra con el novio le pregunta, oiga, ¿qué pasó con usted? ¿Dónde estaba? Estaba preocupado. La señorita dice, ah, no, me fui de viaje. En este caso hay una desatención elemental de sus funciones, porque ella dentro de su relación tiene unas responsabilidades específicas con su novio, informarle, indicarle qué es lo que va a hacer, hablar con él, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una desatención elemental de sus funciones como novio, ¿correcto? Y también estamos hablando de culpa gravísima cuando hay una violación manifiesta a las reglas de obligatorio cumplimiento. En otras palabras, el caballero y su novia se sentaron en algún momento y dijeron, bueno,
en nuestra relación qué está permitido y qué no está permitido. Y en su relación resulta que ellos establecieron de manera conjunta que está permitido determinadas acciones y que por ninguna razón se permiten las siguientes acciones. Por ejemplo, acostarse con otra persona, desaparecerse todo un fin de semana, revisarle el celular al otro en busca de mensajes ocultos en el WhatsApp, ¿correcto? Y resulta que en el ejercicio de las funciones del cargo de la señorita como novia, la señorita, se acostó con otro tipo. En este caso estamos hablando de una culpa gravísima. ¿Por qué? Porque dentro del acuerdo que tenían ellos, dentro del acuerdo que tenían como relación, se establecía de manera taxativa, de manera clara, de manera manifiesta, de manera específica, que bajo ningún motivo, ninguna de las dos partes se podía acostar con un tercero, ¿correcto? Entonces, en este caso estaríamos hablando de una culpa gravísima porque hay una violación manifiesta a las reglas de obligatorio cumplimiento que estableció la pareja. Queridos estudiantes, ¿he sido claro con el ejemplo? Acotaciones, comentarios. No, para mí quedó muy claro el tema, profe. Es muy claro las conductas dolosas graves y gravísimas. ¿Fue bueno el ejemplo? Quedó clarísimo, es gravísimo que desaparezcan. Bueno, en algunas situaciones, digamos que cuando hablamos de temas jurídicos a veces es muy complicado, es muy difícil y a veces el argot jurídico es bastante incomprensible. Por esta razón, a veces cuando uno lo aterriza, este tipo de ejemplos como que ya pueden interiorizarlo. Pero bueno, me alegra que tengan totalmente claro este tipo de situaciones, porque como funcionarios públicos se van a enfrentar a este tipo de situaciones y resulta que ustedes van a un juicio o les inician un proceso disciplinario y les están hablando de que su conducta fue dolosa y otro dice que no, que eso fue grave y otro dice que no, que es gravísima y ustedes quedan como, ¿qué me están diciendo? No tengo ni idea de lo que me están diciendo. Afortunadamente ustedes ya lo tienen claro, entonces digamos que les va a servir en su vida profesional. Bueno, muchachos, vamos a hablar ahora sí, ya vamos a aterrizar todos estos elementos que hemos visto hasta el momento. Muchas gracias por la participación, Elizabeth. Vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo es bastante interesante, es un ejemplo muy bonito, porque digamos que Juan Carlos nos mostró un ejemplo diferente, pero muy relacionado con este tema. Juan Carlos nos contaba que en el ejercicio de sus funciones tuvo que disparar su arma de dotación. Nos explicó cómo sucedieron los hechos, nos explicó que de igual manera el Estado logró demostrar que Juan Carlos actuaba en pleno ejercicio de sus funciones y que lo hizo en legítima defensa. Pero ahora les voy a poner un caso contrario. Pensemos en un patrullero de la Policía Nacional, pero por allá de otro país, lejos. Es un caso atípico y es un caso que sucede en un lugar totalmente distinto, ¿vale? Entonces, nuestro ejemplo va a ser el patrullero de la Policía Nacional de otro país. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? Los involucrados en nuestro ejemplo. Primero, el Ministerio de Defensa, que actúa como demandado. En otras palabras, es la persona que están demandando. Segundo, el patrullero de la Policía Nacional. Es el funcionario que en el ejercicio de sus funciones comete la falta grave. En este ejercicio, nuestro funcionario se llama Calamardo Tentáculos. Luego tenemos la víctima. La víctima de nuestro ejercicio se llama Bob Esponja Pantalones Cuadrados. De igual manera, tenemos un demandante. El demandante es la hija de la víctima, ¿correcto? En este caso es la señorita Acción Bombril. ¿Listo? Ya identificados los involucrados, ya teniendo totalmente claro quiénes entran, quiénes son las personas que están demandando, quiénes son las personas que han sido demandadas y cuáles son los funcionarios que cometen la acción antijurídica y quién es la víctima, procedemos a describir las acciones del acto antijurídico. Primera acción. El patrullero Calamardo Tentáculos dispara el arma de dotación causando la muerte de Bob Esponja. Segunda acción. No existe justificación para el uso del arma de dotación. En otras palabras, fue un error del agente. Tercera acción. Se establece que el patrullero cometió una falta gravísima al ir en contra de las normas constitucionales. Le quitó la vida a una persona. Cuarta acción. Valga la redundancia, acción Bombril,
demanda al Ministerio de Defensa para obtener reparación por los perjuicios causados y alega dos cosas específicas. La primera, alega la violación de los derechos de su padre y los derechos de su familia. Y alega también que la acción de Calamardo Tentáculos era una acción imprudente e injustificada. ¿Correcto? Quinta acción. El caso llega al Tribunal Administrativo de Fondo de Bikini. El Tribunal Administrativo, por medio de sentencia, condena a la nación. En este caso, condena a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa para resarcir el daño ocasionado por su funcionario identificado como Calamardo Tentáculos. Séptima acción. La sentencia ordena el pago de 21 millones de cangreburgers para la demandante. Octava acción. La nación realiza el pago de la suma estipulada a la demandante con una hermosa carta de disculpa. Debido a lo que sucedió, debido a que el demandante gana el proceso, la nación tuvo que generar unos costos para poder resarcir las acciones de su funcionario. En otras palabras, hubo detrimento patrimonial, ¿correcto? Las acciones del funcionario fueron negativas y causaron que el Estado tuviera que generar unas pérdidas específicas para poder resarcir los daños ocasionados a la señorita Acción Bombril. ¿Listo? Producto de esta situación, la nación dice, ojo, nuestro funcionario nos provocó un detrimento patrimonial. Lo acompañamos en todo el procedimiento. Lo defendimos, le prestamos asesoría jurídica, pero es totalmente obvio que el funcionario actuó de manera premeditada y sin justificación alguna. Por tal razón, la nación inicia o manifiesta su interés en iniciar una acción de repetición. Primer elemento, la nación fundamentado en la ley 1437 de 2011, o sea, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y fundamentado también en la ley 678 de 2001, estamos hablando de la ley que determina la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento de garantía con fines de repetición, manifiesta su interés de iniciar una acción de repetición en contra del funcionario Calamardo Tentáculos. Segundo elemento, fundamentado en el artículo 142 de la ley 1437 y fundamentado en los artículos específicos de la ley 678 de 2001, inicia acción de repetición en contra del servidor público que originó la reparación patrimonial por parte del Estado. Tercero, instaura una demanda al patrullero Calamardo Tentáculos ante el Consejo de Estado debido a la reparación patrimonial en la que incurrió el Estado debido a las acciones cometidas por el funcionario público. Cuarto, al finalizar la demanda, la autoridad judicial falla en contra del demandado y decreta el embargo de los bienes sujetos a registro y librará oficio a las autoridades competentes para que hagan efectiva la medida en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo el Estado por medio de la acción de repetición? Señor funcionario, usted tiene una responsabilidad con el Estado. Producto de sus acciones, producto de su comportamiento antijurídico, usted está en la obligación de resarcir a nivel patrimonial los daños efectuados, ¿correcto? Que también le dice el Estado, ojo, usted me va a responder a mí por medio de la acción de repetición a nivel patrimonial, pero eso no quiere decir que no se inició un proceso paralelo para juzgar la extralimitación de funciones que usted cometió. Queridos estudiantes, ¿he sido claro hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes, aportes? Bueno, eso pasó en Fondo de Bikini, obviamente pues aquí ya la cosa cambia totalmente, pero bueno, es bueno que lo tengan de esta manera porque todos estos pequeños elementos les van a salir en el parcial.
De igual forma les quiero comentar, tengan en cuenta que lo que vimos la clase anterior con respecto a código disciplinario único, lo que les comentaba con respecto al nuevo código disciplinario único, deben tenerlo en cuenta. Es bueno que busquen algunas noticias, que se empapen del tema, porque una que otra pregunta que les va a salir en el parcial va a estar relacionada con el nuevo código disciplinario único, ¿correcto? Entonces busquen noticias, busquen qué ha pasado con eso, porque eso les va a salir en el parcial, ¿vale? Entonces les informo ya con manera anticipada, pues para que no vayan a tener sorpresas con respecto a este tema. La ley establece también unos casos bastante interesantes. Es lo que nosotros conocemos como legitimación. ¿Qué nos dice el artículo 8 de la ley específicamente? Abro comillas. En un plazo no superior a 6 meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitido por la ley. En otras palabras, si a la institución pública le tocó pagarle a un tercero por las acciones cometidas por uno de sus funcionarios, la ley establece que la organización tiene 6 meses a partir del pago total que realiza al beneficiado o al demandante para iniciar una acción de repetición en contra del funcionario que ejerció la acción, ¿correcto? O sea, en otras palabras, en contra del funcionario que inició el acto antijurídico y que provocó que la institución debiera pagar una indemnización. Pero de igual manera, la ley nos establece unos elementos que debemos resaltar. Primero, si no se inicia la acción de repetición por parte de la institución, que es la entidad que está facultada, la acción de repetición se podrá ejercitar a través del Ministerio Público o a través del Ministerio de Justicia y del Derecho por medio de la Dirección de Defensa Judicial o quien haga sus veces. De igual manera, ¿qué nos especifica la ley? Nos especifica la ley 3 cosas importantes que deben tener en cuenta. La primera, la acción de repetición puede ser solicitada por cualquier persona ante las entidades legítimas para que instauren la acción de repetición. Y la decisión de instaurar la acción de repetición debe ser notificada de manera específica y de manera formal, tanto a la persona que le inicia la acción de repetición, como también a la persona que requiere que se inicie la acción de repetición, ¿correcto? Segundo elemento que nos dice la ley. Si el representante legal de la entidad directamente perjudicada por la indemnización, o sea, con el pago de la suma de dinero, no inicia la acción de repetición, esto es una causal de destitución. En otras palabras, resulta que el funcionario que cometió el hecho antijurídico es íntimo amigo de la cabeza de la entidad y por esta razón el representante legal de la entidad decide dejar eso ahí, decide no iniciar una acción de repetición. No hacerlo es una causal de destitución para el representante legal de la entidad. Eso es importante que lo tengan totalmente claro. Una cosa es la amistad y otra cosa son las responsabilidades que tienen como servidores públicos. Y en este caso, el representante legal de la entidad está en la obligación de iniciar la acción de repetición. Como tercer elemento, nos hacen referencia a la caducidad y nos dice lo siguiente. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la entidad pública. En otras palabras, si por alguna razón el funcionario público que origina el hecho antijurídico no recibe una acción de repetición o no se le inicia una acción de repetición al cabo de 2 años, después de pagar la totalidad de la indemnización al demandante, el Estado no podrá iniciar una acción de repetición en contra del funcionario debido a que hay una caducidad de la acción de repetición. Tengo algunas preguntas en el chat. Vamos a analizarlas o vamos a verlas. Juan Carlos,
muy interesante este tipo de situaciones. Me gustaría escucharte. Te voy a dar el micrófono para que nos cuentes los casos que has visto o que has escuchado, ¿vale? Profe, pues en la policía, la verdad, más que todo en el nivel de oficiales, he escuchado mucho que van a la cárcel por X o Y motivo, y ellos se dejan, pues, llevar a la cárcel, o se dejan que les den la discreción al que lo saquen de la policía. Y para los 5, antes de que se venzan los términos, 5 años, están demandando al Estado y eso les tiene que reembolsar un poco. Por ejemplo, y estuvo en la cárcel. Los cursos de él, o sea, los que hicieron curso con él en la escuela, eran ya coroneles y el man era teniente efectivo. O sea, ya le llegaban como 5 grados por encima. Y él demandó al Estado y le tuvieron que pagar los sueldos hasta donde van los cursos de él y todo. Porque estuvo por allá en el Putumayo y le metieron delitos que es que de lesa humanidad y eso. Y él se relajó y estuvo en la cárcel como 5 años. Y después salió y demandó al Estado. Y ganó y le tenían que reintegrar el grado y todo y los sueldos y todo. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. De hecho, también conozco un caso. Una vez trabajé con una persona que ejercía como escolta e iniciaba un proceso también en contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por algo muy parecido. De hecho, me sorprende porque esto también pasó en el Putumayo. Y resulta que sí, efectivamente ellos pagaron cárcel, ellos no tuvieron ningún problema y al salir iniciaron ya todo un proceso en contra de la institución para no solamente lograr su reintegración a la institución, sino también para que les indemnizaran por todos los perjuicios que les causaron. Tristemente es algo muy común, ¿no? Porque ahí es donde uno comienza a pensar frente a la idoneidad de determinados funcionarios públicos frente al perfil y a la vocación de servicio público que deberían tener los funcionarios públicos. Hablamos de identidad y de pertenencia frente a la institución pública y pensar de esa manera tan maliciosa pues es muy triste. Y digamos que de esta manera también se configura una mala imagen de la institución y de los servidores públicos, porque yo sé que no todos los policías piensan así, pero tristemente hay personas que no sienten esa pertenencia y ese sentido de amor por la institución, sino que simplemente piensan única y exclusivamente en su beneficio personal. Y esto nos cuesta a todos, no le cuesta solamente a la institución pública, sino nos cuesta a todos los ciudadanos, a cada uno de nosotros, porque al final somos nosotros los que terminamos pagando ese tipo de indemnizaciones. Y es muy triste porque si le sumamos a eso la corrupción tan tenaz de las instituciones públicas, pues obviamente nos entristece muchísimo, pero bueno, afortunadamente ustedes se están formando como funcionarios públicos, afortunadamente tenemos aquí a Juan Carlos, que también se está formando como administrador público y que va a aportar muchísimo a la institución. Tengo aquí algunos comentarios. Elizabeth, profe, y si los casos están por parte penal en casación, ¿qué pasa con esta acción de repetición? No, sí, profe, sino que me llama la atención es, por ejemplo, cuántos casos se han visto de que llegando a casación salen absueltos. Entonces, esos embargos se hacen efectivos hasta cuando termine casación y salga la condena en plena o la absolución o el fallo que profieran en su momento. Esta acción de repetición, ¿cómo queda? ¿Queda ahí en stand-by mientras que sale el fallo o pues me hacen la pregunta, o me hago la pregunta enfocada al momento de que se sale una absolución? Hay que ver ciertas cosas. Por ejemplo, cuando a la persona se le absuelve, en este caso, también hay que ver que obviamente la persona ya puede apelar a la acción de repetición. De igual manera, la acción de repetición también tiene unos mecanismos de apelación. Eso no quiere decir que si, digamos, se falló directamente en contra del funcionario, no quiere decir que el funcionario no pueda apelar ante esa decisión, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Correcto. Si llega a haber una absolución, pues tenemos un problema gravísimo a nivel estatal, porque entonces, si nosotros le quitamos 200 millones, le tenemos que devolver esos 200 millones de pesos y adicional, tenemos que resarcir nuestra acción, ¿correcto? Eso implicaría tener que decirle a la persona, oiga, qué pena, me disculpo formalmente
pues por lo que le causé. Soy consciente que usted necesitaba ese dinero para proteger a su familia, para sus gastos y demás, y al no tener ese dinero causamos unos daños y unos perjuicios irreparables. Por tal motivo lo vamos a reparar. Pero obviamente hay que tener en cuenta lo siguiente, Elizabeth, para que inicie una acción de repetición, primero ya tuvo que haber un fallo del demandante, ¿correcto? O sea, en otras palabras, ya se tuvo que demostrar que el demandante tenía la razón y que obviamente el funcionario sí era culpable de esta acción, y ya se tuvieron que quemar las etapas específicas de apelación por parte del Estado y a favor del funcionario público. En otras palabras, cuando se inicia una acción de repetición es porque ya está claro que el funcionario público es culpable. Ok, allá iba la pregunta, porque todas estas etapas, pues lo que hacen es dilatar los procesos, y uno o sea, no le queda claro hasta en qué momento entraría la acción de repetición. Correcto. La acción de repetición inicia ya cuando hay un fallo y que definitivamente se demuestra que la persona actuó de manera dolosa o que actuó de manera culposa, pero que causó un detrimento patrimonial para el Estado, ¿correcto? Obviamente, antes de iniciar un ejemplo, hay un fallo y se determina que efectivamente la institución debe pagar 200 millones de pesos. Resulta que lo primero que hace la institución es apelar esa decisión. La institución no se va a quedar con las manos cruzadas y entonces empieza a generar todos los recursos que tiene disponible para apelar esa decisión y no tener que pagar este tipo de indemnizaciones. Obviamente cuando ya se cumplen todas las etapas, cuando se agotan todos los mecanismos, ya la entidad tiene que pagar, y cuando la entidad paga es porque ya no hay más que hacer, ¿correcto? Y como la entidad paga, entonces ya inicia la acción de repetición y el funcionario debe responder por el detrimento patrimonial que le causó a la nación. ¿Listo, Elizabeth? Ok. Juan Carlos, te voy a dar la palabra, que te veo bastante animado. Cuéntanos, Juan. Profe, con un compañero cercano pasó algo muy parecido y el Estado ya le dieron la acción de repetición, y él quedó embargado por 800 millones con el Estado. Él en un procedimiento, pues no se sabe cómo pasó, pues en las sazonadas cuando le hacen a uno, él disparó el arma de fuego y apareció un muchacho muerto. El tiro le pegó en la cabeza por la parte de atrás de la cabeza y tenía orificio de entrada, o sea que era muy difícil decir, no, es que le dio de frente y sí, o sea, como decimos, para cubrir bien el caso. Y le entró la demanda al Estado, acción de repetición, y la policía se apresuró antes de que era la acción de repetición y a él le dieron destitución. Mal hecho. Sí, y yo no sé el abogado que se consiguió ese pelado, buenísimo. Y porque usted puede hacer acciones preventivas, ¿correcto? Pero usted no puede, o sea, hasta no tener el fallo ya en firme, usted no puede iniciar un proceso de destitución. Y el abogado hicieron la exhumación del cuerpo, hicieron reconstrucción de hechos, y yo no sé cómo le justificó al Estado que el tiro primero pegó en una pared y le rebotó y le pegó en la cabeza al muerto, al occiso. Al muchacho. O sea, y lo libró y se ganó su plata. Exactamente, y lo tienen que reintegrar y también le tienen que reconocer los cargos que debía ya estar ocupando. Sí, se demoró, pero le fue bien al pelado, gracias a Dios. Bastante interesante el caso, súper chévere. Esto quiere decir que el Estado no logró apelar de manera adecuada la decisión y el fallo que se cometió por parte el fallo a favor del demandante, ¿correcto? El Estado realmente no logró apelar de manera adecuada y demostrar. Se vio más por tráfico de influencias, eso, porque el pelado era hijo de un duro de Cali. Sí. Entonces se vio más por tráfico de influencias y eso apresuraron la mayoría de cosas. Pero mire, por una mala asesoría y por una decisión apresurada, el Estado tuvo que incurrir en una acción, o sea, tuvo que reversar todo su proceso y ahora indemnizar al funcionario. Entonces, imagínate ahora, después de haber indemnizado también al demandante, ¿cómo hace usted ya para que el demandante comience a devolver todo el dinero que recibió?
Sí. Es un proceso más complicado aún, simplemente porque el Estado no agotó todas las instancias para defender al funcionario y pues asegurarse que realmente la conducta del funcionario era involuntaria. Correcto, Elizabeth. Exactamente. Se apresuran, hay premisa en las investigaciones y a veces desconocen que estos procesos hay que tomárselos con calma, hay que justificarlos, existe un debido proceso y por lo tanto hay que respetarlo, pero pues a veces las instituciones como que se saltan los protocolos específicos y toman decisiones de manera arbitraria que terminan generando un detrimento patrimonial para el Estado, para la nación. Ahora, habría que analizar si la persona que puso en firme la destitución realmente lo hizo al amparo de la ley y lo hizo, digamos que de manera justificada, porque entonces en este caso el Estado tiene que pagarle una indemnización al funcionario público por su destitución, ¿correcto? Y en este caso tendríamos que ver quién tomó la decisión y por qué la tomó. Y en este caso también hay un detrimento patrimonial, o sea que el Estado también puede iniciar una acción de repetición contra la persona que inició Contra el esa acción. funcionario. Queridos estudiantes, es todo por el día de hoy. Espero que el tema de acción de repetición quedara totalmente claro. Muchachos, muchísimas gracias a las 14 personas que asistieron a la clase el día de hoy. Los aportes que hicieron hoy son muy valiosos. Les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que tuvieron. Y de igual forma, ya para cerrar, alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, alguna explicación extra sobre las notas o sobre las actividades que están pendientes, muchachos, me las pueden hacer tranquilamente. No, profe, por mi parte ninguna. Iniciar a hacer la actividad. Ok, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo una Semana Santa bastante activa. Bueno, nos vemos el lunes, como les comentaba, llego más o menos a las 8:30. Voy a tratar de hacer una clase bastante rápida para no cansarlos. De igual manera, muchachos, yo les estaré comentando por medio de la plataforma. Con respecto a la actividad de procesos, también les envío un video, ¿correcto? Por medio de la plataforma Moodle. Es un video que pactamos con la profesora Claudia. Entonces, sería bueno que lo revisaran para que se guíen con respecto a la actividad. Muchachos, feliz fin de semana a todos. Un abrazo.